Estamos con gratitud en el corazón por un día más, porque Dios nos da la oportunidad de poder conocer más de su amor, más de su palabra, más de su gracia. Y hoy podemos ser abrazados por sus promesas y así podemos enfrentar los desafíos de este día, seguros de que Dios siempre está a nuestro lado, de que Él pelea nuestras batallas y que Él siempre nos da la victoria. Bienvenido. Es muy complicado entender cómo un Dios que ama tanto a sus hijos puede permitir que ocurran tantas tragedias, tanto dolor, pandemias, sufrimiento, hambre, adversidad con sus hijos. Y es verdad que ante el sufrimiento todos nos cuestionamos y hacemos algunas preguntas. La primera pregunta que el ser humano siempre hace cuando enfrenta alguna dificultad es ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? El por qué nos ha acompañado durante toda nuestra historia. Siempre hemos recibido aquí preguntas como ¿por qué Dios no pudo detener? ¿Por qué Dios no pudo actuar? ¿Dónde estaba Dios? Y ese por qué carcome a veces nuestra fe. Y cuando nos concentramos solamente en esa pregunta, puede ser que en lugar de fortalecer nuestra confianza en Dios, cada vez puede ir debilitándose más. Y ante la primera pregunta de el por qué, cada vez que nosotros enfrentamos el sufrimiento a la verdad, es una pregunta que no tiene una respuesta inmediata. Y si no tiene una respuesta aquí, perdemos a veces el tiempo en seguir cuestionándonos el porqué a todo lo que nos sucede. El libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Qué cosa está diciendo? Hay secretos que Dios reserva en la vida y que no da a conocer. Hay respuestas que por el momento están ocultas. Hay misterios que no entenderemos aquí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar las cosas que son reveladas. Así que cada vez que nosotros comencemos a preguntar el por qué para todo en la vida, recordemos que hay misterios sin resolver aquí, pero que serán resueltos, serán respondidos en la eternidad. Y en muchas situaciones, cada vez que nosotros queremos colocar una respuesta al porqué de todo lo que sucede, a veces terminamos solamente en el terreno de la mera especulación. Recuerda, las cosas que aquí no se comprenden, un día se entenderán en la eternidad. Entonces, esa pregunta del por qué no es buena cada vez que nosotros pasamos por situaciones adversas. Job se preguntó en casi todo su libro, ¿por qué Dios permitió ese sufrimiento? Y durante toda esa pregunta que él siempre lanzó, solamente encontró un profundo silencio que más le llenaba de angustia. Ahora, no es que el silencio Dios lo usa para torturar al ser humano. A veces Dios en el silencio quiere enseñarnos o quiere darnos las respuestas que nosotros necesitamos. El silencio también es una respuesta. Y no es que Dios ignora el dolor. El silencio de Dios es para enseñarnos a descansar en la esperanza de que un día todo será mejor. Y esto es la parte importante del silencio de Dios. Calma tu corazón, calma tu inquietud. A veces el silencio nos enseña a descansar confiados solo en la esperanza de que un día todo cambiará. Ahora,
como cristianos nosotros tenemos clara la visión de que vivimos en un mundo malo. No porque este mundo fue creado así, sino porque Satanás, quien es el príncipe de este planeta, como Jesús bien lo mencionó, él es especialista en hacer una cosa: causar sufrimiento, para poder llevar al ser humano a la duda, para poder afirmar en nuestra mente de que Dios está distante de nosotros, o para poder cuestionar del amor de Dios. Entonces Satanás, si no logra hacerte dudar de Dios, quiere convencerte de que Él está muy lejos de ti. Y esa es una de las cuestiones que nos lleva siempre el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces la pregunta del por qué, si no trae respuestas, no ayuda. Es como si tú colocas sal a una herida abierta. Lo que va a hacer es hacer que el dolor sea más intenso. Ahora, tú sabes que como seguidores de Cristo, lo que tenemos que hacer en medio del dolor son dos cosas. Número 1, descansar en las promesas de Dios. Y número 2, ayudar a otras personas que pasan por un dolor más intenso, alivia nuestro propio dolor. Extender la mano a alguien que tiene una herida abierta, a alguien que tiene el corazón destrozado, ayudar a alguien que está pasando por una situación parecida a la nuestra o una situación difícil, hace que nuestro dolor pueda ser aliviado. Mientras tanto encontremos la salida, o mientras tanto entendamos la respuesta. Sin embargo, existe una segunda pregunta. Esta segunda pregunta tiene una respuesta parcial, no una respuesta total. Pero la respuesta parcial ya nos ayuda. La segunda pregunta es ¿para qué? Y en la Biblia ya encontramos alguna respuesta del para que Dios permite. No dice que causa, permite el dolor en la vida. Y ya leímos allí la respuesta del apóstol Pablo, la respuesta del apóstol Pedro, diciendo de que es necesario para que nuestro carácter cada vez sea más semejante al de Cristo, para que a través de ello podamos comprender lecciones de dependencia. Y en la Biblia yo encuentro una historia basada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, de el amigo de Jesús que un día enfermó. Enfermó de gravedad. Las hermanas de Lázaro le envían un mensaje diciéndole: ven porque tu amigo está enfermo. La Biblia dice en Juan capítulo 11, los primeros 4 versículos, especialmente el versículo 4, que Jesús dio la noticia a sus discípulos, pero como que ignoró el asunto. Y a propósito, Él se quedó un tiempo más. Después de algunos días, Él le dice: vamos a ver a Lázaro porque duerme. Los discípulos no entendían qué estaba sucediendo. Dice: pero ¿para qué? Si es que está durmiendo, va a despertar. Y Jesús le dice: no, la verdad es que él ha muerto. La respuesta es: ¿por qué Jesús llega cuando Lázaro había muerto? Una cosa curiosa, cuando la esperanza humana ya acabó, cuando ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué Jesús demora cuando parece que ya no hay más posibilidad y no hay más esperanza? Aparentemente Jesús llega tarde. Aparentemente Jesús llega fuera de tiempo. O sea, si tratamos de encuadrar nuestro tiempo con el tiempo de Dios, parece que Dios está muy fuera del tiempo que nosotros queremos que actúe. La pregunta es, ¿por qué? O no, mejor, ¿para qué? Y el para qué Jesús lo explica. Y Jesús dice que ese problema suscitado en su amigo Lázaro era para mostrar el poder de Dios. Y Jesús dijo: esto es para la gloria de Dios. Wow. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? Cuando todas las posibilidades humanas han terminado. ¿Dónde se muestra la gloria de Dios? En una mujer que tiene más de 90 años. Primero es estéril y luego no tiene más capacidad ni fuerzas para poder tener un hijo,
y Dios le hace tener un hijo, Sara. ¿Dónde se ve la gloria de Dios? Cuando no hay posibilidad humana. Cuando hay un ejército tras de ti, un mar delante de ti y montañas a tu alrededor y no hay escapatoria. Allí se ve la gloria de Dios, cuando la posibilidad humana se ha terminado y Dios abre el mar. ¿Dónde se ve la gloria de Dios? Cuando el ser humano llegó a un cerco y dijo, hasta aquí acabó todo. Y allí se manifiesta la gloria de Dios. Y allí cuando vemos el capítulo 11 de Juan, vemos que al terminar el capítulo, después de que Jesús hizo el milagro de la resurrección de Lázaro, dice, muchos judíos creyeron. Y aunque otro grupo no creyó, por lo menos hubieron muchos que sí creyeron. Entonces, mira, una dificultad que causó dolor y lágrimas tuvo un propósito final. Las lágrimas se convirtieron en alegría, la muerte en resurrección, pero muchos creyeron. Lázaro nunca iba a entender ese para qué. Nosotros hoy lo entendemos. Y claro, muchos creyeron en Cristo. Entonces, ese para qué, a veces lo entendemos con el tiempo, no en el momento. Dios usa a veces el dolor como parte de su actividad pedagógica y lo hace para que a través de él, cuando el ser humano se encuentre en un callejón sin salida y cuando se le acaben todas sus posibilidades, si éste no pierde la fe, pueda ver la gloria de Dios y Dios se puede manifestar. ¡Wow! Y eso es interesante. Sin embargo, hay una tercera pregunta. Esta sí tiene una respuesta concreta. La primera es ¿por qué? La segunda es ¿para qué? Pero la tercera es ¿cuánto tiempo? O cambiamos la pregunta. ¿Hasta cuándo? Esa sí tiene una respuesta concreta, bíblica. Y Jesús trató de colocar eso de manera clara en nuestra mente. Entonces, no te cuestiones por qué. El para qué es bueno hacerse la pregunta porque en algún momento no lo entiende, pero sí hasta cuándo. Y el apóstol Pablo ya nos respondió en el libro de Romanos capítulo 8, en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, de que las tribulaciones en esta vida serán siempre pasajeras, no son eternas. Aun cuando nosotros pasamos por el momento de dolor, parece que es eterno y parece que la noche nunca va a pasar, créeme que va a pasar. Si hay un asunto que en nuestra vida nos acompañará siempre, es que las cosas que vivimos aquí en la tierra, todas son pasajeras. ¿Estás feliz? Muy bien, va a pasar. ¿Estás triste? Va a pasar. ¿Estás llorando? Va a pasar. ¿Estás riendo a carcajadas? Va a pasar. O sea, en esta vida, si hay algo que es cierto, es que no existen cosas eternas mientras estemos aquí. Lo único eterno son las promesas de Dios, la palabra de Dios y nuestra fe en Dios. Todas las otras cosas tienen una fecha de vencimiento. Entonces, cuando nos enfrentamos ante el dolor en la vida, no olvidemos de mirar su fecha de vencimiento. Y tú puedes decir, ¿y dónde se ve eso? Claro, porque uno lo que quiere es ver ¿y cuándo se va a vencer esto? Porque mientras dura parece que es eterno. Uno no piensa que va a pasar. Todo pasa. La pregunta es ¿cuándo? Y en la Biblia nosotros encontramos respuestas definitivas. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar. Si me fuere y prepararé el lugar, volveré.
y os llevaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Es simple. Hasta que Jesús venga. Pero eso no sabemos cuándo. Aún así, el dolor no es eterno en la vida. Pasa. El corazón de los discípulos estaban muy tristes. Los corazones cuando Jesús les dijo que se iba a ir. Y aparte de ello, había angustia, había dolor. Y Jesús les coloca aquí la promesa. Todo esto va a tener un final. Ellos no se preguntaron ¿por qué? Ni para qué, sino hasta cuándo. Y cuando uno piensa que Dios no hizo nada para aliviar nuestro sufrimiento, está equivocado. ¿Sabes qué hizo Dios? Envió a Jesucristo. Jesús es el Dios que se hizo hombre. ¿Para qué? No para aliviar el sufrimiento, sino para acabar con el sufrimiento. ¿Y por qué acabar? Porque dentro de su plan de salvación está no aliviar el dolor, sino terminar para siempre con el dolor. ¿Y cómo va a terminar con el dolor? Cuando este mundo de pecado, el autor del pecado se ha destruido y el pecado mismo se ha destruido. Por eso Jesús vino para darnos la posibilidad de vivir eternamente. Jesús no vino aquí para poder aliviarnos de la la muerte, que es la consecuencia natural del pecado. Jesús vino aquí para librarnos de la muerte eterna. Por eso es que no impidió que muchos de sus siervos incluso pudiesen dar su vida. Esteban murió apedreado, Pablo murió decapitado. Los grandes reformadores durante la Edad Media, miles de personas murieron, confiados en la promesa de ¿qué? De Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el dolor aquí es pasajero. Incluso la muerte en la vida es una pausa. ¿Comprendes? Entonces, lo que Jesús está diciendo es, ¿hasta cuándo? Espera un poquito. Porque hasta que yo regrese, voy a colocar punto final a todo este asunto. Por eso en Apocalipsis 21:4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el versículo 4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni más duelo, ni más dolor, porque todas las primeras cosas han pasado. Yo quiero decirte una cosa muy importante en este momento. No hay garantía mientras estemos aquí en este mundo de que las cosas van a mejorar. Te voy a decir por qué. Porque el pecado, a medida que avanza, va a empeorar las cosas. No hay garantía de que nos vaya bien hoy y mañana. No hay garantía de que hoy estemos felices y mañana también lo estemos. No lo hay. Ni siquiera hay garantía de qué va a suceder de aquí a una hora. La única garantía que tenemos es la promesa de Jesús, que aun cuando nos suceda una tragedia en esta vida, Él vendrá para acabar con todo. ¿Quién sabe? Una de las razones por el cual pasamos por el sufrimiento es para recordar siempre que nuestro lugar no es aquí, que esto va a acabar y de que un día entenderemos todo cuando estemos cara a cara con Dios. Mientras tanto, quiero que recuerdes, pasará. El dolor pasará. Tu angustia pasará. ¿Recuerdas aquella historia de un rey que llamó a todos sus cortesanos y los hombres más sabios de su reino? Y él les puso un desafío para todos ellos. Y les dice así: yo necesito que ustedes puedan darme una sola palabra que va a estar va a ser la inscripción de un anillo de diamante que yo tengo. Y una sola palabra sea suficiente para que cuando esté triste me ponga alegre y cuando esté alegre pueda controlar mis emociones. Y después de algunos días,
el hombre más simple del reino, un jardinero, se acercó y le dice: yo tengo la palabra que usted necesita. ¿Cuál es? Una sola palabra. Pasará. El dolor va a pasar. La angustia va a pasar. Las dificultades van a pasar. La enfermedad va a pasar. Incluso la muerte pasará. Porque Cristo vendrá para colocar punto final a la historia de este mundo. Pasará. Nunca lo olvides. Va a pasar. Mientras tanto, yo quiero que tú confíes en Dios, que te entregues a Dios, que vivas con Dios, que aprendas a depender de Dios, que Dios sea todo lo que tú tengas en la vida, porque Él es eterno, sus promesas son eternas. Y mientras pasamos por un dolor pasajero, recordemos que hay un Dios eterno que está al control de la historia. Va a pasar. Créeme, va a pasar. ¿Podemos orar? Y antes de orar, yo quiero que tú hoy puedas tomar una decisión de fe, de entregarte completamente a Cristo, de aceptarlo como tu Salvador. Y a partir de hoy, pase lo que pase, que nada te separe de su amor. Escribe aquí si estás viendo este programa. Pase lo que pase, seguiré confiando en Dios. Escríbelo ahora. Demuestra tu decisión. Pase lo que pase, nada te separará de su amor. Oramos. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. Un corazón lleno de heridas, una vida con fracasos y victorias, una vida de alegrías y tristezas, una vida de cosas pasajeras. Comprendiendo que ante las circunstancias difíciles de la vida, todas ellas son pasajeras, hoy aceptamos y nos entregamos a ese Dios que es eterno. Aceptamos a Cristo en la vida. Nos dejamos abrazar por tus promesas. Y que tu palabra, tus promesas, tu brazo poderoso pueda sostenernos cada día. Alivia el dolor de las personas que están sufriendo y coloca la esperanza en aquellos corazones vacíos. Y a partir de hoy podamos aprender a depender de ti, a caminar contigo y a saber que mientras pasemos por ese dolor pasajero, nuestra fe y confianza en ti se puede fortalecer más. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.